Bajo el sol del rock and roll. Uno supone que esto aborda el tema musical, concretamente el rock. Ujú. Nos remontamos a los años 60, 70, pero no es exclusivamente musical, sino a través de la vida de una de las protagonistas nos vamos introduciendo en el clima de época que rodeaba esto de esta cultura rock. Estamos en comunicación con uno de sus directores, Omar Neri, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Omar? Florencia y Marcos te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Florencia. Hola, Marcos. A ver si podemos escucharte ahí un poquito mejor. Bueno, Hola. sí, ahí estamos ¿Me mejor. escuchan? Sí. Omar, en principio, ¿cómo surgió la idea de hacer este documental? ¿Qué es lo que quisieron contar vos y la otra directora, que es Mónica, ¿no? Sí. Mónica Simoncini, sí. Mónica Simoncini, perfecto. Sí. Contanos si querés. Mira, nosotros en particular crecimos un poco, también un poco bajo el sol del rock and roll, ¿no? O sea, tenemos una cultura de rock nacional que viene de los años 70. Un poco nuestra formación tiene mucho que ver con eso. Y siempre somos parte de un equipo de trabajo que empezamos en el 2001 a hacer documentales, y siempre estaba la idea de hacer algo con respecto a esto, porque es algo que lo llevamos de alguna manera en la sangre. Ajá. Y alrededor del 2012 vino un amigo, Jorge Seno, que es músico también, a contarnos la historia de Jorge Pistocchi, que era alguien de quien conocíamos lo que había hecho, pero no conocíamos el nombre. Conocíamos las revistas Expreso Imaginario, Pan Caliente y Claro. algunas otras anécdotas del rock, pero no sabíamos quién estaba exactamente detrás de todo eso. Y Ujú. bueno, nos lo presenta. Él estaba viviendo, Pistocchi estaba viviendo en un conventillo en La Boca, y empezamos a hacerle una serie de entrevistas sin saber todavía muy bien el rumbo. Ajá. Lo empezamos a visitar, a conocerlo. Bueno, cada vez que, digamos, nosotros siempre nos ponemos como en primeros espectadores, ¿no?, de nuestra Claro. película. Empezamos a ver que había una historia alucinante, y además una historia que venía acompañada de mucho material visual, de mucho material sonoro, ¿no?, por la riqueza de las cosas que había hecho Pistocchi. Ujú. Y bueno, eso duró 2 años más o menos. Estuvimos haciéndole largas entrevistas donde nos iba contando parte de su historia, de lo que hizo. Ujú. Y el proyecto de alguna manera maduró, y pasaron otros documentales, y en el 2020 lo retomamos, y ahí sí empezamos a trabajar en un guión. Nosotros siempre tratamos de hacer trabajos que sean atractivos visualmente, que tengan distintas formas de narrarse. Ajá. No nos resignamos, digamos, al documental tradicional, que también nos gusta, lo abordamos si hace falta, si lo merece la historia, pero en este caso sabíamos que teníamos que jugarnos mucho por lo audiovisual, Ujú. ya digo, por el contenido de la historia. Y bueno, Ujú. ahí retomamos el proyecto y estamos estrenando en estos días. A través de este personaje, Pistocchi, uno puede ir recreando cómo era la atmósfera de esos años, y por ahí uno puede llegar a equivocarse o a tener determinados preconceptos. No todo era bohemia en el rock, no todo era flower power, sino que había algunas otras cosas de lo bueno, como una visión un poco más integral, más armónica con la naturaleza, lo ecológico, pero también algunas mezquindades, ¿no? ¿Esto se cuenta en la peli? No ponemos énfasis en eso realmente. Si hay algún momento donde contamos que Pistocchi la pasó mal. Pistocchi, o sea, para entender un poco el personaje también, él en un momento era una especie de hippie, recibe una fortuna por un padre que no casi no había conocido, pero que tenía una fábrica muy grande. Ajá. Recibe una fortuna y la comparte con sus amigos. O sea, sus amigos, que eran Spinetta, Miguel Abuelo, les compra instrumentos. El grupo Wow. Almendra viaja a Estados Unidos a comprar instrumentos. Después van a verlo, van a Marshall, van a Londres a verlo a Juan Marshall, digamos, al tipo que había inventado los Marshall, y Wow. le compran los Marshall, que son Wow. los Marshall que aparecen después en las grabaciones de Almendra, de Color Humano. Ajá. Así que, digamos, estamos hablando de esa persona, ¿no? Ujú. Entonces, claro, sí hay un momento donde él se encuentra solo, se encuentra con que lo habían dejado medio varado, más en los 80. Ujú. Esa partecita se cuenta, pero la verdad que teníamos ganas de poner, digamos, tenemos poco tiempo para la película, y teníamos ganas de poner las partes más luminosas y las que sean inspiradoras también, porque todo esto tiene que ver con que, bueno, queremos siempre relatar historias que inspiren, ¿no? Que den ganas de
de hacer esto también, de construir, ¿no? Porque de iluminar, de poner luz en la vida, porque Pistocchi fue un poco eso también, una persona que irradiaba luz y que hizo brillar a mucha gente alrededor, era muy bueno armando equipos. Ujú. De hecho, muchísima gente que por ahí conoce lo que hizo, conoce más a quienes eran sus laderos o quienes estaban con él que a mismo Pistocchi, no sé, Ajá. o sea, gente de mucha altura, ¿no? No sé, Pipo Lanús, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, pero que empezaron, o sea, no Pipo exactamente, pero muchos empezaron con él. Ajá. Horacio Fontova era el diseñador de la revista, por ejemplo, del Expreso Imaginario. O sea, se rodeaba de gente que era muy buena y que además tenía su brillo propio y brillaban en colectivo, ¿no? Era una persona muy capaz para eso también. Ujú. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, no, la verdad que fuimos más De por lo, el lado del sol. claro, de la La claridad, de la vereda del luz, como lo sol, dijiste claro, vos. Sí. exacto, exacto. ¿Cómo fue el armado de este documental, el proceso? Mira, empezamos en pandemia, a principios de 2020, fue muy lento porque era muy complejo abarcar todo lo que hizo y darle a cada parte una identidad propia, porque era así lo que él hacía. Nosotros nos imaginábamos, él usaba mucho la idea del tren, eh, bueno, entonces nos imaginamos la película como distintos vagones de su historia, ¿no? Y cada una tenía que tener su identidad. Entonces hacíamos reuniones, con la directora y con otro amigo, Carlos Zenin, somos como un equipo de guión que trabajamos también hace muchos años, pero además sumamos a Jorge Seno y a Rubén de León, que fueron los que hicieron la música original. Rubén de León era parte de toda esa historia, es parte de toda esa historia, empezó en el Ditela y tenía una banda que se llama la Banda del Paraíso. Bueno, es alguien con una cabeza muy grande, también muy luminosa, con muchos colores, y fue él también el que nos fue dando una mano para recrear el clima de la época. Así que lo que fuimos haciendo es eso, es pensando cómo transmitir cada una de las historias, pero transmitir no solo la información, sino también que el espectador se lleve las sensaciones de lo que pasaba en ese momento. Por ejemplo, reconstruimos un vagón de tren, que lo llamamos el vagón de tren psicodélico, con luces y bueno, y unas acciones que pasan ahí adentro, un poco con este sentido, de que el espectador se vaya llevando más que información, sensaciones, ¿no? Que es cuando mejor la pasamos, me parece, cuando Ajá. vemos una película. Ujú. Eh, Así que bueno, fue muy trabajoso, fue un trabajo de casi 2 años de armado del proyecto, de pensar bien cada una de las escenas. Eh, ya te digo, no nos resignamos con que sea solamente entrevistas, que de hecho las hicimos y están intercaladas en el documental, pero ponemos más énfasis en todo lo que es la creación de escenas, la creación de recursos narrativos que sean disparadores de sensaciones. Eso fue fundamental. Y bueno, y Pistocchi daba para todo esto, porque, bueno, por un lado la psicodelia, por otro lado esto del diseño de Fontova nos llevaba hicieron el equipo de animación, hizo un trabajo alucinante de animaciones, donde aparece Spinetta, aparece Miguel Abuelo, este y todo un trabajo de animaciones que también le da mucha fuerza al documental. Y después hay toda una parte donde, bueno, se habla de la ecología, que para Pistocchi era fundamental. Imaginemos que él, con la gente con la que estaba en ese momento, en el año 84, sacan la primera canasta de alimentos orgánicos, cuando Claro. hoy está como, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, está como súper de moda y está Sí, saturado por suerte, ¿no? Está sí. buenísimo. Yo de hecho los consumo, pero esto, imaginemos, del año 84 repartían 40 canastas a domicilio de alimentos orgánicos, habían organizado con pequeños productores Ajá. eh, en una casa en Paternal. Después en los años 90 se mete Pistocchi en una fábrica que quiebra en el conurbano, en Monte Grande y Lavallol, una fábrica que quiebra y él empieza a organizar, junto con el dueño, que era amigo de él, Joaquín Amat, empiezan a organizar a los trabajadores, a 200 trabajadores, para mantener la fábrica, para abrirla. Año 95, cuando tampoco estaban las fábricas recuperadas, y Ujú. resisten durante 4 años, porque le querían
digamos, estábamos en pleno menemismo, estaban todas las presiones de los supermercados para tomar el predio de la fábrica y hacer un supermercado. De hecho, ahora hay un supermercado ahí. Pero ellos resistieron 4 años organizados como cooperativa. Bueno, todo esto iba dejando la marca. O sea, iba del rock a la fábrica recuperada, pasando por el heavy metal. Él es un impulsor del heavy metal argentino. Ahí en la casa esa misma de Paternal se juntaban lo que era B8. Después fue a diseñar y a trabajar en la Bond Street, la galería Bond Street, que también le dio la onda que tuvo en los 90. No, o sea, es un personaje muy rico y bueno, fue todo un trabajo abordarlo, pero estamos muy contentos, la verdad, de cómo quedó. Un adelantado en esa época, como se diría hoy, la vio. Vos estás hablando de una época en la que no era solo música, sino que era una cultura rock. Por eso se habla de cultura rock. ¿Has visto lo que ha venido después? ¿Has visto el resurgimiento del rock nacional en los 80, a principios de los 80? ¿Qué comparación podés hacer con lo que se ve hoy con bandas como, bueno, no sé, Conociendo Rusia o El Mata a un Policía Motorizado? ¿Hay algún tipo de paralelismo que se pueda hacer? Yo la verdad que no podría hablar demasiado, no conozco mucho, no estoy muy al tanto de las bandas actuales, las escucho y algo, pero yo creo que nosotros lo que contamos un poco es cómo se hace esa transición entre el rock como cultura al rock como negocio. De eso sí te puedo contar, porque justamente digamos, yo sé que hay bandas que están retomando un poco eso, de hecho las contactamos algunas para el documental, finalmente no pudieron entrar. Sé que hay algunas que retoman un poco esa idea de la comunidad y de esto del rock como cultura, pero nosotros lo que sí mostramos es ese quiebre que se da aproximadamente en el año 82, donde en principio él abandona la revista que había creado, su máxima creación quizás, o la más conocida, que es Expreso Imaginario. Sí. La abandona cuando se da cuenta de que se empieza a convertir en un negocio y se arma una productora alrededor del Expreso, que empieza a auspiciar el retorno de Almendra. Bueno, después eso deriva en el descubrimiento, digamos, de Soda Stereo. Claro. O sea, todo eso deriva en eso, que él ya para ese momento se borró completamente, pues no quería, o sea, él decía, no puede haber, en una revista de rock no puede haber una productora, ni siquiera publicidad de las otras productoras, porque pensaba que si no las notas iban a favorecer a esa productora. Claro, claro. ¿Entiende? Entonces, bueno, cuando llegó eso, él se renuncia a todo, se queda sin la revista, Y en el 82, enero del 82, antes de la Guerra de Malvinas, él arma un recital en el Club Excursionistas, con 0 pesos, pero para tratar de ayudar a una revista que él tenía en ese momento que se llamaba Pan Caliente, se llama Festival del Pan Caliente, donde participan Lito Nevia, León Gieco, Los Abuelos de la Nada, que todavía no habían grabado su primer disco de esa época. Participa, bueno, Willy Quiroga, participa Alejandro Lerner, son muchísimos músicos, y los Redonditos de Ricota, que por primera vez están en un festival. Y digamos, esa es para nosotros y para lo que cuentan los testigos de la época, es como la última foto del rock nacional antes de Malvinas y antes de convertirse en el boom comercial que se convirtió después del 82 y después de Malvinas, ¿no? Bienvenido sea en el sentido de la difusión que tuvo el rock, pero esa impronta que tenía, y que mucho tiene que ver Jorge en esto, ¿no? En lo comunitario, en lo que es el rock más marginal de alguna manera también. Bueno, eso se fue perdiendo, me parece, en esa época. Tampoco es un documental, o sea, no es una película que mira con nostalgia, eso es importante aclararlo, ¿no? Porque no queríamos tampoco eso, quedarnos como con la nostalgia de mirá qué bueno que eran en las otras épocas, ¿no? Claro. Así que para nada eso, está siempre apostando a que se retomen esas, que se vean, que se conozcan y que no empezamos de cero la historia, ¿no? Que hay cosas que retomar. Che, buenísimo, Omar. Seguramente los que nos están escuchando se van a enganchar mucho porque la temática está buenísima. Generacionalmente es cosa que hemos vivido, protagonistas que hemos vivido, los que nombraste, muchos de ellos los conocemos y forman parte de nuestra cultura.
Así que bueno, Claro. te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, gracias a ustedes y bueno, buen viaje, digo yo, cuando presento la película. Buen viaje. Ese es el Abrazo. concepto. Gracias, Omar. Les mando un abrazo, chao, chao. Muy bien, ahí hablábamos con Omar Neri, director junto a Mónica Simoncini, ¿sí? De Bajo el Sol del Rock and Roll. Vamos a repasar sábado 10 de agosto, 20 horas, Sala Inca. Domingo 11, 20 horas también. El lunes, 20 horas. Y el martes 13, 20 horas también. La entrada general sale 400 pesos. No existe. No existe. Estudiantes y jubilados, 200 pesos. Tenés que comprar... Las entradas solo se adquieren en la boletería de la sala, acá en Irigoyen 662, en el Cine Alfa, chicos. Dale, si van a ver Sí. esta película, conocieron Es porque el Cine conociste Alfa. el Cine Alfa, claro. Claro. Se pueden comprar de manera anticipada las entradas a partir del sábado a las 5 de la tarde y lo mismo el domingo, el lunes y el martes. A partir de las 5 de la tarde podés ir a retirar tus entradas para a las 20 ya estar ahí haciendo la fila para ingresar a la sala para poder ver este documental. De eso hablábamos recién con Omar Neri. Ahora nos tomamos un descanso.